Muy buenas a todos y bienvenidos a este vídeo en el cual vamos a hablar de la componente vigas ariostradas. Una componente que nos va a servir para incluir celosías en nuestros elementos de hormigón. ¿Cómo lo hacemos? De manera muy sencilla, la creación va a ser muy sencilla, pero antes de entrar al modo de creación vamos a hablar de qué nos ofrece esta componente. Hacemos doble clic para abrir el cuadro de diálogo, tendremos una primera pestaña que es muy similar a las componentes, si alguna vez las habéis utilizado, las componentes 88 y 89 que corresponden a la creación de vigas ariostradas. Esta misma pestaña la vamos a encontrar donde podemos definir todos los elementos que componen, en este caso, la celosía. Podemos especificar el tipo de celosía, como su formato, dimensiones y demás. Podemos hacerlo, como estamos viendo, modificando directamente los campos con la opción de usar campos de valor, o si todo esto ya estuviese predefinido en un archivo, pues podríamos definir a qué archivo txt estamos llamando. También, aparte de definir la geometría, podemos definir cómo va a ser la distribución de estas celosías a lo largo de la pieza, de forma longitudinal, por así decirlo, y luego también de forma transversal al elemento. Como podemos también comprobar, cuando vayamos a hacer recortes, o cuando vaya a haber recortes en la pieza, pues las podemos definir cuál es la diferencia, cuánto es la separación o el recubrimiento de estas celosías al borde del corte. No solamente hemos visto que podemos generar celosías, también podemos generar mallas. Podemos generar una malla, tanto en el caso de una losa sería en una de las caras, pero en caso de un muro doble, pues podríamos definir la malla en cada una de las, digamos, galletas, en este caso de la bilama, en cada una de las lamas. También podemos definir la posición de estas celosías con respecto a la malla, definiendo cuánto va a tener que ser la separación. En el caso de que, por ejemplo, aquí estamos viendo que tienen una separación entre barras de la malla de 55, pues más o menos a mitad empezaríamos a colocar lo que es la celosía. ¿Vale? Pues todo esto es lo que podemos definir dentro de esta componente, pero lo principal, la principal facilidad que tiene esta componente es la forma en la que se utiliza. Para crearlo, muy sencillo, clicamos en la componente y un solo clic. Un solo clic ya nos definirá los elementos que hemos mencionado. Además, nos puede funcionar no solamente en losas, sino también en paneles. Y dentro de las losas, por cierto, también hay que tener en cuenta que en caso de modificación de la geometría de la pieza, obviamente, todos los elementos se irán ajustando. Y también es cierto, si en algún momento realizamos, por ejemplo, vamos a seleccionar la componente y vamos a insertar un corte, hay que tener en cuenta que también la componente se verá modificada por estos recortes. Por lo tanto, es una herramienta muy, muy versátil y muy útil a la hora de realizar modificaciones manuales, porque también permite la modificación, hacer uso de la modificación directa. Es decir, nosotros seleccionamos la componente y si fijamos, veremos unas líneas que podremos directamente pasar el ratón, arrastramos y la moveremos a la posición que queramos. Posición que puede haber estado definida previamente con algún punto de referencia. También podemos, en el caso de que tengamos una distancia fija entre las celosías, podríamos definir, por ejemplo, que esta distancia, modificarla para que fuera de 300 justo. Entonces, para que fuera de 300 justo, nosotros luego tendríamos que especificar cuál de las dos celosías se mueve. Por lo tanto, también podríamos definir, como estamos viendo, ahora la hemos movido a 300, ahora la voy a mover a 500. Entonces, eh, podemos tener control de todas las posiciones de nuestras celosías. Y no solamente ofrece esto. Si selecciono la componente, tengo la modificación directa activada y tengo el conmutador de seleccionar componentes, el menú flotante me permite añadir una nueva celosía, clico y selecciono un punto donde yo quiero insertar una nueva celosía y además puedo revertir todas las modificaciones que haya hecho hasta el momento. Entonces, como vemos, es una herramienta que ante cualquier cambio o modificación vemos que actúa de una manera mucho más intuitiva, ya que podemos definirla de forma rápida con la modificación directa. Es una componente, como hemos comentado, muy versátil.